ha sido decenas de reuniones para llegar al gran acto que vamos a hacer hoy y el final del tema, que es la firma de los convenios que se producirá con el presidente del Principado al final del acto, ¿no? Yo creo que los grupos de acción local, los grupos de desarrollo rural, como decimos en Asturias, llevamos 20 años gestionando estos fondos de diversificación, de asentamiento de población, de combatir el despoblamiento, de conseguir que nuestros territorios generen riqueza y empleo y que sean una de las soluciones para la salida de la crisis de este país, que solo se sale produciendo de todo y en todos los sitios, y si algo tenemos nosotros es territorio y tenemos también, diría que, posibilidades y potencialidad económica para poder llevarlo a cabo. La mañana va a ser larga, esperemos que sea fructífera. Hemos empezado un poco tarde, pero para cumplir un poco el horario, diría que gracias nuevamente. Toda la sociedad asturiana está aquí, estáis los sindicatos, la universidad, senadores, políticos y, sobre todo, lo más importante, también la gente del mundo rural, y que sea un mensaje de esperanza, de un nuevo proyecto que nos lleve, sobre todo, a ser hoy una referencia que ya somos para el mundo rural. Gracias a todos y doy la palabra al siguiente, que es Aurelio, presidente de la Red Española de Desarrollo Rural.